Aún en medio del dolor, damos gracias por esta vida tan fiel. Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y responsabilidades que conlleva. Durante décadas, la monarquía británica ha sobrevivido a tormentas de escándalos, secretismo y lealtades cambiantes. Pero hay momentos que sacuden a la corona hasta sus cimientos. Recientemente, los observadores de la realeza quedaron atónitos ante una escena profundamente emotiva en el palacio. Según se informó, el rey Carlos, visiblemente emocionado, delegó discretamente una autoridad sin precedentes en manos del príncipe Guillermo. Las primeras palabras de mi padre al entrar ayer en la abadía de Westminster fueron una promesa de servicio, una promesa de seguir sirviendo. El momento no podría haber sido más significativo. A medida que se intensifican los rumores de una controversia preocupante en torno a Camilla, muchos se hacen la misma pregunta inquietante. ¿Se trató simplemente de una transición estratégica o de una medida desesperada, forzada por un escándalo que el palacio ya no puede contener? ¿Un rey que esperó toda una vida? Para muchos, llegar a liderar una nación suele ocurrir cuando aún son relativamente jóvenes y enérgicos. Los líderes a menudo acceden al poder durante los años más importantes de su vida, cuando tienen el tiempo y la fuerza para forjar el futuro. Pero la historia del rey Carlos III es muy diferente. Su ascenso al trono no fue rápido, y ciertamente no fue ordinario. De hecho, se convirtió en una de las esperas más largas para acceder al poder en la historia moderna. Durante más de 70 años, Carlos vivió con un título singular, heredero al trono británico. Desde niño, el mundo sabía que algún día se convertiría en rey. Sin embargo, ese día parecía infinitamente lejano. Mientras que otros príncipes de la historia accedieron al poder mucho antes, Carlos dedicó décadas a prepararse para un papel que nunca llegó a materializarse. Durante esos largos años, el trono permaneció ocupado por su madre, la reina Isabel II, cuyo reinado se convirtió en uno de los capítulos más notables de la historia del Reino Unido. Reinó durante 70 años, más que cualquier otro monarca que el país haya conocido. Durante su reinado, generaciones enteras nacieron, crecieron y envejecieron. Para muchos ciudadanos, fue la única monarca que habían conocido. Para Carlos, esto significó vivir gran parte de su vida en una posición ambigua, siempre cerca del poder, pero sin llegar a ostentarlo del todo. Asistió a eventos históricos, conoció a líderes mundiales y desempeñó funciones reales, pero lo hizo desde un segundo plano. La corona que le correspondía permaneció fuera de su alcance año tras año. Aún así, esas décadas no fueron en vano. Carlos no se limitó a esperar a que llegara el destino. En cambio, aprovechó el tiempo para observar con atención y prepararse a fondo. Estudió las responsabilidades de la realeza, aprendiendo lo que significaba liderar no solo un país, sino también una institución ancestral llena de tradición y simbolismo. Con el tiempo, también desarrolló fuertes intereses y convicciones personales. Se hizo ampliamente conocido por hablar sobre temas que muchos líderes aún no habían tomado en serio, mucho antes de que la protección del medio ambiente se convirtiera en un tema de conversación global. Charles ya expresaba su preocupación por la contaminación, el cambio climático y la necesidad de proteger el planeta. También mostró un profundo interés por la arquitectura, argumentando a menudo que las ciudades debían construirse respetando tanto la historia como la belleza, en lugar de centrarse únicamente en la comodidad moderna. Además, apoyó la agricultura sostenible e instó a la gente a reflexionar detenidamente sobre cómo se producen los alimentos. Sus ideas a veces suscitaron críticas, pero también le granjearon el respeto de quienes creían que se adelantó a su tiempo. Muchos observadores empezaron a imaginar que, cuando Carlos llegara a ser rey, podría traer reformas reflexivas y un nuevo impulso a la monarquía. Sin embargo, una verdad ineludible lo acompañó silenciosamente a lo largo de su vida. El tiempo seguía su curso. Cada año que pasaba significaba que Carlos comenzaría su reinado más tarde que la mayoría de los reyes que le precedieron. Cuanto más vivía su madre, y vivió una vida extraordinariamente larga, mayor sería él cuando finalmente llegara su momento. Ese momento llegó en septiembre de 2022, con el fallecimiento de la reina Isabel II. En los últimos minutos, el Palacio de Buckingham anunció el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Su muerte marcó el fin de una era que había moldeado el mundo moderno. En todo el Reino Unido y la Commonwealth, la gente lloró la pérdida de una monarca que se había convertido en un símbolo de estabilidad durante décadas. Para Carlos, sin embargo, aquel momento conllevaba una compleja mezcla de emociones.
Por un lado, era un punto de inflexión histórico. Tras esperar toda su vida, finalmente se convertía en el rey Carlos III a la edad de 73 años. La corona que había planeado sobre su futuro durante tanto tiempo era ahora verdaderamente suya. Pero, por otro lado, el momento era profundamente personal y doloroso. El camino hacia el trono había estado marcado por la pérdida de su madre. Y casi inmediatamente después de comenzar su reinado, empezaron a surgir nuevos desafíos. En lugar de pasar sus primeros años tranquilamente moldeando la monarquía según sus ideas, Carlos se encontró lidiando con presiones que pocos gobernantes noveles desearían enfrentar. Comenzaron a circular preocupaciones sobre su salud. Al mismo tiempo, las tensiones familiares dentro de la Casa Real seguían acaparando la atención de los medios. Estos problemas lo colocaron en una posición difícil. Como rey, se esperaba de él no solo que gobernara con sabiduría, sino también que protegiera la reputación y la estabilidad de una de las instituciones reales más antiguas del mundo. De repente, la corona que había esperado más de 7 décadas para lucir ya no parecía un premio ganado tras toda una vida de paciencia. Se convirtió en una responsabilidad mucho más pesada de lo que nadie había imaginado. ¿Podrá el rey Carlos cumplir con sus deberes sin verse afectado por su edad? ¿Qué dificultades ha enfrentado desde su ascenso al trono? Analicemos los detalles de la enfermedad del rey Carlos. Enfermedad, incertidumbre y la silenciosa lucha de un rey. En febrero de 2024, el Palacio de Buckingham emitió un breve anuncio, pero su impacto fue mucho mayor que el de las pocas palabras cuidadosamente elegidas que contenía. El mensaje revelaba que al rey Carlos III le habían diagnosticado cáncer. Noticias de última hora desde el Reino Unido. Al rey Carlos III se le ha diagnosticado cáncer. El comunicado fue sereno, mesurado y tranquilizador. Los funcionarios del palacio explicaron que el rey ya había comenzado el tratamiento y que seguía plenamente comprometido con el cumplimiento de sus deberes como monarca. Hicieron hincapié en que tenía la intención de seguir trabajando y continuaría sirviendo a la nación. Para el público, el anuncio pareció sereno y controlado, como si todo estuviera bajo control. Pero tras ese tono tranquilo se escondía una realidad mucho más delicada. Un monarca no puede simplemente desaparecer de la vista pública. La fortaleza de la monarquía británica depende en gran medida de la imagen de estabilidad y continuidad. El rey representa la presencia constante de la corona. Si esa presencia desaparece repentinamente, incluso por razones comprensibles, la incertidumbre comienza a crecer. La historia ha demostrado que el silencio en torno a la salud de un monarca suele generar preguntas, especulaciones y rumores. El rey Carlos comprendió esta realidad mejor que nadie. A pesar de estar recibiendo tratamiento médico, retomó sus apariciones públicas antes de lo que muchos esperaban. En cuestión de semanas, ya asistía nuevamente a actos oficiales. Recibía visitas y continuaba con las funciones propias de un monarca constitucional. Asimismo, mantuvo sus reuniones semanales con el primer ministro británico, una importante tradición que mantiene al soberano al tanto de la labor del gobierno. Para los observadores casuales, el rey parecía sereno y decidido. Sonreía para las cámaras, saludaba a los dignatarios y mantenía la tranquila dignidad que siempre ha caracterizado a la corona británica. En apariencia, todo parecía estable. Sin embargo, quienes seguían de cerca sus apariciones comenzaron a notar pequeños y sutiles cambios. No eran lo suficientemente drásticos como para causar alarma, pero estaban ahí. El rey, que antes se movía con agilidad durante largas jornadas de compromisos reales, ahora parecía dosificar sus energías con mayor cautela. Su agenda se fue aligerando gradualmente. Los eventos que requerían estar de pie durante largos periodos, viajes extensos o ceremonias físicamente exigentes, se volvieron menos frecuentes. Entre bastidores, los altos mandos ajustaban discretamente el calendario real. Los funcionarios comenzaron a elegir compromisos que requerían menos esfuerzo físico. Las apariciones públicas se espaciaron más y ciertas responsabilidades fueron asumidas cada vez más por otros miembros de la familia real. Para el público, estos cambios fueron sutiles. Nada parecía drásticamente diferente. El rey seguía desempeñando su papel y la vida real continuaba. Pero el ritmo de la monarquía había cambiado sutilmente. Para una persona de 70 y tantos años, el tratamiento contra el cáncer rara vez es sencillo. Puede implicar largos periodos de recuperación, frecuentes visitas al médico y un cuidadoso control de la energía y la fuerza. A lo largo de 2024 y principios de 2025, el palacio publicó ocasionalmente actualizaciones sobre la salud del rey.
Cada actualización seguía el mismo patrón meticuloso. El tono seguía siendo esperanzador. Los funcionarios recalcaron que el rey estaba respondiendo bien al tratamiento y que seguía participando activamente en sus funciones. Sin embargo, las declaraciones también fueron prudentes. Evitaron ofrecer demasiados detalles específicos, dejando gran parte de la situación en privado. En un momento dado, el rey se apartó brevemente de sus funciones públicas para recibir atención médica adicional antes de regresar al castillo de Windsor. Los representantes del palacio describieron este momento no como un revés, sino simplemente como parte de su atención médica habitual. Según ellos, tales ajustes eran esperables durante el tratamiento. Sin embargo, un hecho importante llamó la atención de muchos observadores. El tratamiento continuó. Más de un año después del diagnóstico inicial, el rey seguía recibiendo atención médica. Para los seguidores de la realeza, los historiadores y los analistas políticos, este detalle tenía una sutil importancia. Los tratamientos prolongados suelen indicar que la batalla que se libra entre bastidores no es sencilla. Sin embargo, a pesar de todo, la imagen pública de la monarquía se mantuvo cuidadosamente estable. El rey Carlos siguió apareciendo siempre que le fue posible, desempeñando sus responsabilidades con la misma serenidad y aplomo propios de un soberano. Su presencia, incluso con una agenda reducida, tranquilizó a muchos, demostrando la estabilidad de la monarquía. Sin embargo, bajo esa aparente tranquilidad, se hacía evidente que el rey atravesaba una de las luchas personales más difíciles de su vida, sin dejar de ostentar la corona. ¿Cuál ha sido la experiencia más dura que ha enfrentado Carlos desde su ascenso al trono? Además de sus problemas de salud, ¿podría haber algo más perturbador que el escándalo real? Analicemos los detalles del escándalo que involucró al hermano de Carlos, un escándalo familiar que se negaba a desaparecer. Mientras lidiaba con el peso de su propia enfermedad, el rey Carlos también se vio envuelto en una profunda crisis familiar, imposible de ignorar y cada vez más difícil de contener. En el centro de la tormenta estaba su hermano menor, el príncipe Andrés, conocido por su título de Duque de York. Durante años, la imagen pública de Andrés se había visto ensombrecida por la controversia, principalmente debido a su relación con el desacreditado financiero Jeffrey Epstein. La relación ya había sometido a la familia real a un intenso escrutinio y había obligado a Andrés a retirarse de sus funciones oficiales para intentar minimizar los daños. Sin embargo, el asunto se negaba a desaparecer. Incluso después de que Andrés se retirara de la vida pública, la sombra del escándalo siguió planeando sobre la monarquía. La historia resurgió una y otra vez, reavivando en cada ocasión el debate sobre la rendición de cuentas, los privilegios y las responsabilidades de quienes están vinculados a la institución real. Luego, en 2025, la situación dio un giro dramático. Se hizo público un nuevo lote de documentos relacionados con Epstein. Estos archivos, que hasta entonces habían permanecido sellados o fuera del alcance del público, comenzaron a circular ampliamente en los medios de comunicación. Casi de inmediato, periodistas y comentaristas empezaron a examinar cada detalle. Al hacerlo, el nombre de Andrew apareció repetidamente en todo el material, lo que atrajo una renovada atención y desató una nueva ola de indignación pública. Esta vez, la reacción fue aún más fuerte que antes. A diferencia de los informes anteriores, que contenían referencias vagas y especulaciones, los documentos recién publicados parecían incluir información más específica. Para muchos observadores, la mención reiterada del nombre de Andrew hizo que la controversia resultara imposible de ignorar o minimizar. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los titulares volvieron a ocupar las primeras planas, los debates televisivos se reavivaron y la discusión pública se intensificó en las redes sociales. Las preguntas comenzaron a resonar por todo el país y más allá. Muchos se preguntaban por qué Andrew seguía viviendo en una residencia real. ¿Por qué continuaba disfrutando de ciertos privilegios asociados a la vida real, a pesar de haberse retirado de sus funciones oficiales? La presión sobre el palacio comenzó a aumentar. Para el rey Carlos, la situación era dolorosamente compleja, de una manera que pocos fuera del círculo real podían comprender del todo. Andrew no era simplemente una figura pública controvertida, cuyas acciones se habían convertido en tema de debate nacional. También era el hermano menor de Carlos, un hombre al que conocía de toda la vida, alguien que había crecido a su lado bajo el mismo techo, compartiendo las inusuales presiones y expectativas que conllevaba formar parte de la familia real. La lealtad familiar y la responsabilidad pública ahora lo arrastraban en direcciones opuestas.
Durante mucho tiempo, Carlos había intentado manejar la situación con discreción. En lugar de agravar el asunto, parecía esperar que el tiempo y la distancia permitieran que la controversia se disipara. Su estrategia se basaba en la paciencia. Si Andrew se mantenía alejado del foco mediático el tiempo suficiente, tal vez la atención del público terminaría desviándose hacia otro lado. Pero a finales de 2025, quedó claro que este enfoque ya no funcionaba. En lugar de disiparse, la controversia seguía dañando la reputación de la monarquía. Cada nuevo titular parecía reabrir viejas heridas, recordando al público un escándalo que la familia real deseaba superar a toda costa. En ese momento, Carlos comprendió que ya no podía posponer una decisión difícil. El rey finalmente tomó una medida firme y decisiva. Andrés perdería los vínculos que aún lo unían a la vida real. Más importante aún, se le exigiría que abandonara Royal Lodge, la gran residencia en la finca de Windsor donde había vivido durante muchos años. Esta decisión envió un mensaje contundente. Para muchos observadores, la medida parecía necesaria. Los comentaristas argumentaron que la monarquía, como institución basada en la tradición y la confianza pública, no podía permitirse que la controversia persistiera en torno a uno de sus miembros más visibles. Al tomar medidas, Carlos intentaba demostrar que la familia real comprendía la gravedad de las preocupaciones públicas. Sin embargo, tras los titulares y el análisis político se escondía una realidad profundamente personal. Para Carlos, no se trataba simplemente de una decisión administrativa ni de una estrategia para proteger la reputación de la monarquía. Era un doloroso asunto familiar. Ordenar a su propio hermano que abandonara la vida que siempre había conocido era algo que pocas personas se atreverían a afrontar, y distaba mucho de ser fácil. Personas cercanas al rey revelaron posteriormente que la decisión le había afectado profundamente a nivel emocional. Carlos, que ya lidiaba con problemas de salud y las presiones de dirigir la monarquía, tuvo que soportar además la carga de un conflicto familiar que se desarrollaba bajo la implacable mirada de los medios de comunicación mundiales. En los meses siguientes, fuentes internas indicaron que la tensión persistió en su vida. Puede que la decisión fuera necesaria para el futuro de la monarquía, pero para Carlos tuvo un costo profundamente personal, recordándole que la corona a menudo exige sacrificios no solo del gobernante de la nación, sino también del ser humano que la porta. ¿Pudo el príncipe Guillermo desempeñar algún papel en la restauración de la dignidad del palacio? ¿Qué hizo? Averigüémoslo. El príncipe, que dio un paso al frente en silencio, mientras el rey Carlos lidiaba con las crecientes presiones tanto en el país como en el extranjero. Otra historia se desarrollaba silenciosamente tras las puertas cerradas del palacio. Una historia que pocos fuera del círculo real notaron por completo al principio. Sin grandes alardes ni anuncios dramáticos, el príncipe Guillermo fue ascendiendo gradualmente a una posición más prominente e influyente, lo que indicaba un cambio sutil pero inconfundible en el funcionamiento interno de la monarquía. Los cambios comenzaron casi imperceptiblemente. La agenda diaria de Guillermo se volvió más apretada, repleta de compromisos de mayor importancia que antes. Las ceremonias, reuniones y apariciones públicas que antes parecían meramente simbólicas, ahora tenían un significado más profundo, abordando a menudo asuntos políticos e internacionales que requerían un juicio cuidadoso y aplomo. Su presencia en estos eventos empezó a tener más peso que cualquier comunicado de prensa. Ya no se limitaba a apoyar a su padre. Se preparaba, discreta pero deliberadamente, para tomar las riendas. Entonces llegó un momento que captó la atención del mundo. En noviembre de 2025, William viajó a Brasil para representar al Reino Unido en la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, una de las cumbres medioambientales más importantes del mundo. Durante décadas, las cuestiones medioambientales habían sido un pilar fundamental del trabajo y la pasión de Charles. Había viajado extensamente para asistir a cumbres climáticas, defendiendo la sostenibilidad e instando a las naciones a tomar medidas. Sin embargo, esta vez, Charles no asistió. En cambio, fue William quien se presentó en el escenario internacional, dialogando con líderes mundiales y hablando sobre los urgentes desafíos del cambio climático. La actuación de William fue impactante. No se presentó como un sustituto temporal, ni como un delegado inexperto. Hablaba con convicción, expresaba con claridad sus inquietudes políticas y ejercía la autoridad de la monarquía británica con naturalidad. Cada palabra, gesto e interacción transmitía un mensaje sutil pero poderoso. El futuro rey ya no se limitaba a aprender, observar y esperar.
ya se desenvolvía dentro de su esfera de influencia, inspirando respeto en tiempo real. Observadores de todo el mundo lo notaron. Los medios de comunicación destacaron la serenidad y la confianza de William, señalando la naturalidad con la que asumió un rol que durante mucho tiempo había estado definido por su padre. Los observadores de la realeza especularon, y fuentes internas del palacio confirmaron discretamente que no se trataba de una delegación cualquiera. Era una maniobra estratégica y deliberada. Al otorgarle a Guillermo la plataforma para liderar iniciativas que su padre había defendido, la monarquía señalaba una transición cuidadosamente planificada, garantizando la continuidad a la vez que expandía gradualmente el poder real del heredero. Tras bambalinas, la transformación fue aún más notoria. La oficina de Guillermo comenzó a recibir informes y datos confidenciales que, tradicionalmente, habrían llegado directamente a los asesores más cercanos del rey. Los temas abarcaban desde novedades en política interna hasta negociaciones internacionales y asuntos diplomáticos delicados. Oficialmente, estas reuniones informativas formaban parte de un proceso denominado planificación de continuidad, una medida de precaución para asegurar que, en caso de necesidad, el heredero pudiera asumir el poder sin dudarlo. Sin embargo, extraoficialmente, quienes estaban en el palacio comprendían su significado más profundo. La monarquía estaba preparando activamente a Guillermo para ejercer la autoridad en el presente, no solo en un futuro lejano. Cada nueva responsabilidad, cada aparición importante y cada informe confidencial marcaban una expansión lenta pero deliberada de la influencia de Guillermo. La corona estaba redefiniendo discretamente los límites tradicionales del poder real, brindándole una experiencia práctica que le sería muy útil cuando finalmente ascendiera al trono. Era una forma moderna y discreta de aprendizaje, menos ceremonial de lo que la opinión pública podría sugerir, pero mucho más trascendental para la formación de la siguiente generación de líderes. Incluso los observadores casuales pudieron percibir un sutil cambio en el tono de la monarquía. El creciente protagonismo de Guillermo, sumado a las apariciones públicas más comedidas de Carlos, creó la impresión de un palacio en transición. El traspaso de responsabilidades no se anunció con un decreto formal ni se celebró con gran pompa. En cambio, todo se desarrolló en tiempo real, influyendo sutilmente en la percepción global del liderazgo. Cada apretón de manos, cada discurso y cada compromiso estratégico reforzaron una verdad innegable. El heredero ya estaba viviendo el presente, no simplemente esperando el futuro. En los silenciosos pasillos del Palacio de Buckingham, esta discreta evolución tuvo una enorme trascendencia. Las decisiones que antes requerían la atención directa del rey ahora pasaban por William, quien las manejaba con creciente autoridad y discreción. El personal del palacio reconoció que se trataba de un momento crucial. La monarquía no se limitaba a preparar a un heredero para el futuro lejano. Estaba fortaleciendo, con cuidado, deliberación y discreción, la influencia de Guillermo en el presente. Y para quienes prestaban atención, el mensaje era claro. La era del príncipe Guillermo ya no era solo una inminencia, sino que había comenzado. ¿Tiene Guillermo un lugar en el corazón del pueblo? ¿Qué opinan de él como heredero? Analicemos en detalle la percepción pública sobre la ascensión de Guillermo al trono, la opinión pública y la posibilidad de que el príncipe Guillermo se convierta en rey. La opinión pública en Gran Bretaña siempre ha ejercido una gran influencia sobre la monarquía, afectando tanto su estabilidad como su lugar en la vida nacional. Durante generaciones, las opiniones de los ciudadanos comunes han sido de suma importancia, no solo en términos ceremoniales, sino también para determinar si la monarquía continúa gozando de respeto y legitimidad. Analistas políticos, como Peter Kellner, han señalado que décadas de encuestas revelan consistentemente una tendencia notable. La mayoría de los británicos sigue prefiriendo mantener la monarquía en lugar de sustituirla por una república. Las encuestas realizadas por empresas como Ipsos muestran repetidamente que aproximadamente 2/3 de la población apoyan la institución, mientras que solo una pequeña minoría preferiría que Gran Bretaña abandonara su tradición monárquica en favor de un jefe de Estado electo. Este apoyo constante subraya el papel profundamente arraigado de la monarquía en la identidad, la historia y la vida pública británicas, lo que sugiere que, incluso en tiempos de cambio, la corona sigue teniendo un significado simbólico y emocional para el pueblo.
Sin embargo, cuando la atención se centra en los miembros individuales de la familia real, en lugar de en la monarquía como institución, las actitudes públicas se vuelven mucho más complejas y, a veces, sorprendentes. Entre los miembros de la realeza, el príncipe Guillermo siempre ha gozado de una imagen particularmente favorable ante el público británico, superando incluso en popularidad personal al monarca reinante, el rey Carlos III. Las encuestas realizadas antes de que Carlos ascendiera al trono indicaban con frecuencia que una parte considerable de la población habría preferido que Guillermo sucediera directamente a la reina Isabel II. Por ejemplo, una encuesta de Delta Poll reveló que el 47% de los encuestados deseaba que Guillermo se convirtiera en rey, frente a solo el 27% que apoyaba a Carlos. Esta diferencia en las preferencias refleja el sentido de conexión, la personalidad y la relevancia percibida por parte del público, lo que demuestra que, si bien la lealtad a la institución se mantiene firme, las opiniones sobre los miembros de la realeza son mucho más dinámicas y se basan en las impresiones personales. Las razones detrás de esta preferencia por Guillermo son reveladoras. En diversas encuestas, se le suele describir con adjetivos como moderno, accessible, capaz y un representante destacado en el ámbito internacional. Estas descripciones sugieren que el público lo percibe como alguien que sabe equilibrar la tradición con las expectativas contemporáneas, alguien capaz de conectar con los ciudadanos de a pie, a la vez que proyecta la imagen de Gran Bretaña a nivel internacional. Por el contrario, a veces se ha tachado a Carlos de más tradicional, ocasionalmente desconectado de la realidad, o menos en sintonía con la sensibilidad pública moderna. Estas percepciones no implican necesariamente una desaprobación manifiesta. Más bien, resaltan las sutiles maneras en que la personalidad, el estilo y la participación pública influyen en el atractivo de la monarquía. Mientras que Carlos es visto como la personificación de la continuidad y la historia, Guillermo es considerado un puente hacia el futuro, una figura cuya presencia inspira confianza en que la monarquía puede adaptarse y perdurar en un mundo cambiante. Es importante destacar que estas diferencias de popularidad no han mermado la aprobación general de Carlos. Los analistas señalan que el rey aún goza de una popularidad mayoritariamente positiva, y muchos británicos siguen respetando su dedicación al servicio público y las causas que defiende. Sin embargo, el creciente atractivo público de Guillermo ha inyectado nueva energía a la monarquía, reforzando la fe en su longevidad y relevancia. Los ciudadanos suelen expresar su confianza en que, cuando Guillermo llegue a ser rey, asumirá sus responsabilidades con competencia, sensibilidad moderna y una presencia cercana. De este modo, su popularidad va más allá del afecto personal, está intrínsecamente ligada a la fe del público en la futura fortaleza y credibilidad de la monarquía. La interacción entre la lealtad institucional y el carisma individual subraya una verdad fundamental sobre la monarquía británica. Su supervivencia depende no solo de la tradición histórica, el estatus legal o el poder ceremonial, sino también de cómo el público percibe a sus miembros y se relaciona con ellos. La corona sigue beneficiándose de un amplio respaldo popular, pero la imagen, el comportamiento y la capacidad de conectar con el público siguen siendo cruciales para moldear la confianza pública. Los altos índices de aprobación de Guillermo demuestran el potencial de la monarquía para evolucionar de maneras que conecten con la sociedad moderna, conservando al mismo tiempo la solemnidad de siglos de historia. En resumen, si bien el reinado de Carlos puede tener el peso del legado, Guillermo representa la esperanza de una monarquía que siga siendo admirada y relevante en las décadas venideras. ¿Cómo se siente Camila ante el ascenso de Guillermo al poder? ¿Por qué se sentiría tensa ante su ascenso a la posición que le corresponde? Analicemos la reacción de Camila ante el nuevo cargo de Guillermo, en medio de su firme postura respecto a su implicación en un escándalo. Una reina bajo presión. Durante este mismo periodo, la reina Camila se vio inmersa en una atención inesperada e incómoda, que amenazaba con echar por tierra años de cuidadoso trabajo para asegurar su lugar en la familia real. El camino de Camila hacia la aceptación no había sido nada fácil. Cuando se casó con Carlos en 2005, una parte importante del público aún la miraba con recelo, si no con abierta desconfianza. El recuerdo de la dolorosa historia de Diana, princesa de Gales, persistía en la mente de muchos, proyectando una larga sombra sobre la vida de Camila.
Durante años, tuvo que soportar murmullos, miradas frías y juicios, mientras intentaba forjar un camino de dignidad, paciencia y perseverancia. Lenta, constante y discretamente, trabajó para transformar la percepción pública. Cada aparición pública, cada iniciativa benéfica y cada declaración pública mesurada contribuyeron a que ganara aceptación gradualmente. Para cuando Carlos ascendió al trono, Camila ya había consolidado en gran medida su papel dentro de la monarquía, pasando de la marginalidad a una posición de influencia y reconocimiento discretos. En medio del renovado escrutinio de la red de Jeffrey Epstein, la atención volvió a centrarse en Sarah Ferguson, duquesa de York, quien previamente había admitido haber recibido ayuda financiera de Epstein y se había disculpado públicamente. Documentos recientemente revelados reavivaron el interés de los medios en sus conexiones pasadas, reabriendo una controversia que muchos creían zanjada. La situación se complicó aún más porque la reina Camila había mantenido una relación amistosa con Sarah a lo largo de los años. Si bien este tipo de amistades suelen ser asuntos privados dentro de los círculos reales, el renovado escándalo convirtió la relación en un tema delicado. Preocupado por la reputación de la monarquía, el príncipe William, según se informa, consideró la asociación como un riesgo potencial. En consecuencia, se le aconsejó discretamente a Camilla que mantuviera la amistad alejada del ojo público para evitar especulaciones y proteger la imagen de la familia real. Fiel a su estilo habitual, Camila no se pronunció públicamente sobre la situación. Continuó con sus deberes reales con la serenidad y profesionalidad que la caracterizaban, asistiendo a eventos, colaborando con organizaciones benéficas y desempeñando su papel de reina consorte sin mostrar la menor distracción. Sin embargo, ante la ausencia de cualquier comentario oficial, comenzaron a proliferar los rumores y las conjeturas. Los periodistas cuestionaron el silencio del palacio, los comentaristas sociales debatieron sobre el posible impacto en la monarquía y los ciudadanos comunes especularon sin cesar sobre lo que ocurría a puerta cerrada en el Palacio de Buckingham. Dentro del palacio, la tensión era palpable. Para el rey Carlos, la situación tenía un desenlace personal. Durante décadas, se dedicó a defender la posición de Camilla dentro de la familia, soportando tanto las críticas públicas como la oposición interna. La apoyó en medio de la tormenta de la opinión pública, cultivando pacientemente su aceptación, a menudo con un gran costo personal y emocional. Ahora, en un momento en que su salud limitaba su capacidad para intervenir directamente y gestionar crisis, su papel parecía nuevamente vulnerable al escrutinio. La ironía era amarga. La estabilidad que tanto les había costado conseguir se veía repentinamente amenazada, no por sus propias acciones, sino por la compleja red de relaciones que la historia y las circunstancias habían tejido a su alrededor. Para Camilla, se trataba de un delicado equilibrio, mantener sus amistades e integridad personal, mientras navegaba por las impredecibles mareas de la opinión pública y la política real. En un entorno donde incluso los lazos privados podían transformarse en controversias públicas, cada gesto, cada sonrisa, cada aparición tenía un gran peso. Y en el silencio de su respuesta, se desplegó un drama sutil que reveló no solo la fragilidad de la reputación, sino también las implacables presiones que enfrentan quienes viven bajo la mirada implacable de la vida real. ¿Cómo maneja la monarquía las transiciones y la sucesión? ¿Acaso deja alguna vez el futuro al azar? Profundicemos en la belleza de la sucesión que prepara a la corona británica para el futuro. La discreta preparación de la monarquía para el futuro. En medio de tanta incertidumbre, una verdad permanece inquebrantable. La monarquía británica nunca deja el futuro al azar. Cada detalle, cada posibilidad, ha sido meticulosamente planificado tras los dorados muros del Palacio de Buckingham. Desde las tranquilas mañanas en los pasillos dorados hasta los resonantes salones donde se ha forjado la historia, la monarquía se ha preparado durante mucho tiempo para cualquier giro del destino, asegurando que el delicado equilibrio entre tradición y poder permanezca intacto, sin importar las tormentas que puedan surgir. Dentro del palacio, existen planes para prácticamente cualquier escenario imaginable. Desde incidentes menores hasta lo impensable, estos protocolos están diseñados para mantener el orden, la calma y la dignidad. Garantizan que, cuando un reinado termina, ya sea de forma previsible o repentina, la transición a la siguiente generación se produzca sin contratiempos. No hay caos ni vacilación, solo la precisión de siglos de tradición real. Cuando llegue el día inevitable, el príncipe Guillermo ascenderá al trono en el mismo instante en que fallezca el rey Carlos.
No habrá esperas ni formalidades para reconocerlo como rey. La sucesión será inmediata. La corona se mueve con la naturalidad de un testigo en una carrera de relevos bien ensayada. Sin embargo, si bien la transferencia legal del poder es instantánea, el reconocimiento ceremonial, la coronación, llegará meses después, envuelto en grandeza, pompa y siglos de tradición. Antes de ese momento de espectáculo, la nación hará una pausa. Un periodo de duelo se cernirá sobre el país, solemne pero respetuoso, mientras la pérdida del monarca resuena en cada ciudad, pueblo y aldea. Durante este tiempo, el cuerpo del rey probablemente permanecerá en capilla ardiente en el Salón de Westminster, brindando a los ciudadanos la oportunidad de presentar sus respetos. Allí, innumerables personas desfilarán con la cabeza inclinada en silencio, reflexionando sobre la vida de su soberano, tal como lo hicieron con la reina Isabel II. Ese momento, cuando miles de personas esperaron horas solo para ver su ataúd, demostró el poder silencioso del duelo nacional y el vínculo perdurable entre la monarquía y el pueblo al que sirve. Tras bambalinas, la maquinaria de la monarquía ya está en marcha. La operación que gestiona el fallecimiento del rey Carlos tiene un nombre oficial: Operación Puente de Manay. Como todos los planes de contingencia reales, existe para gestionar la incertidumbre con una precisión impecable. Su propósito es simple pero profundo: preservar la imagen de estabilidad, demostrar que, incluso en la adversidad, la institución permanece firme, inquebrantable y preparada. Por ahora, el rey Carlos III continúa desempeñando sus funciones reales a pesar de su enfermedad, reuniéndose con funcionarios y asistiendo a ceremonias públicas, proyectando una imagen de estabilidad. Sin embargo, entre bastidores, la monarquía se prepara discretamente para el futuro. El príncipe Guillermo está asumiendo gradualmente mayores responsabilidades, y su presencia e influencia públicas se expanden progresivamente. Cada compromiso refleja su preparación para el papel que algún día heredará. Aunque nadie sabe cuándo se producirá la transición, la monarquía británica ha planificado meticulosamente cada detalle para asegurar un traspaso de la corona sin contratiempos, preservando la dignidad, el orden y la continuidad. Sin embargo, el futuro ya se está escribiendo. En las oficinas más discretas, en las reuniones privadas y en cada decisión real que se toma hoy, la próxima era está tomando forma. Es una historia de legado, de continuidad y de preparación. Y aunque el mundo solo sea testigo del momento en que la corona finalmente se mueva, las bases para ese momento se han sentado mucho antes, en silencio, con cuidado y deliberación. Un día, el mundo verá al príncipe Guillermo ascender al trono. Pero incluso ahora, en estos momentos inciertos, la monarquía ya está pasando página. El próximo capítulo no solo se anticipa, sino que se desarrolla paso a paso, palabra por palabra, decisión por decisión. La monarquía británica puede tener siglos de antigüedad, pero su capacidad para planificar el futuro garantiza su atemporalidad. ¿Qué opinas del ascenso de William? ¿Crees que puede mejorar mucho su rendimiento? Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte.